sesión. Bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Arturo Aliaga y yo voy a ser su profesor de ética para el desempeño laboral. Bueno, un poco de mí, yo soy licenciado en filosofía y doctor en filosofía. Eh, Respecto a lo que implica esta asignatura, este es nuestro primer encuentro. Por diferentes motivos no pudimos reunirnos antes. Este fue el primer encuentro que pudimos coordinar con su jefatura de carrera, pero me gustaría que a partir de ya de la próxima semana, que van a comenzar nuestros encuentros que van a ser quincenales, o sea, cada 2 semanas nos vamos a reunir virtualmente. Yo les mandé un formulario ¿cómo se llama?, de Google, para que ustedes puedan completarlo y ver cuál es la disponibilidad horaria que más les acomoda. Si este mismo horario el día lunes, perfecto, yo no tengo problema. Ahí les di varias opciones. Y con respecto al tema de las secciones, con que hay de 2 secciones, yo tengo problema en que sea más de una sección al mismo tiempo. Si es el día lunes, el día que no tienen clases, lo dejamos día lunes sin ningún problema. Eh, Sobre la presentación, bueno, esta primera clase, nosotros lo que vamos a ver es presentar el curso de formación ética para el desempeño laboral, ver el contenido de la primera parte de la primera unidad y ver en qué consiste esta primera evaluación que se llama Aplicando lo Aprendido, que es la que ustedes van a tener que enviarme vía correo electrónico hasta el miércoles por la noche. Me decía, se dio más plazo porque originalmente estaba programada para entregarse ayer domingo en la noche, como fecha a tope, pero a mucha gente no le cargó el aula virtual, no le cargaron el aula virtual adecuadamente. Hay gente que todavía no ha podido ingresar al aula virtual. Yo les envié por correo 2 manuales, uno de cómo recuperar su clave del aula virtual y otro para cómo poder utilizar el aula virtual, para que los tengan en consideración. De todas maneras, yo ahora igual les voy a mostrar, les voy a dar un ejemplo de cómo podemos recuperar nuestra clave si es que alguna de ustedes o alguno de ustedes no la tiene. Por ello, yo les mandé también la misma evaluación que les acabo de describir, que es el aplicando lo aprendido, se las envié por correo para que ustedes la tuvieran. Vamos a ver el contenido también ahora como básico para poder responder a esta evaluación, y esto va a quedar todo en video y yo les voy a compartir el video para que ustedes lo tengan. Así que por mientras vamos a trabajar entre correo y aula hasta que todo el mundo tenga el aula habilitada o pueda ocupar su aula. Pero lo ideal es que sea pronto. Por eso, si es necesario, yo les puedo ayudar a crearse la clave sin ningún problema. Y vamos a comenzar a compartir pantalla. Y aquí les muestro, aquí estamos en el aula del curso. Y en primer lugar, antes de continuar, les pregunto, ¿alguna de los presentes o alguno de los presentes no ha podido acceder al aula? ¿Que haya tenido problemas? Hablen con confianza, díganme, profe, yo no he podido entrar, la verdad, no supe, no... Entre las compañeras ayudaron, profe. A mí ¿Lo me pudieron ayudaron. hacer? Ya. Sí, me ayudó una compañera. Pero si alguien no puede hacerlo, yo les explico. Rosario no podía entrar. Ya. Entonces mire, lo primero que vamos a hacer es ayudar a Rosario a que pueda entrar al aula. Así que yo voy a hacer esto, que voy a cerrar sesión. Me voy a ir a el correo electrónico que les mandé. Por aquí. Aquí en el correo que yo les mandé está este manual de cómo restablecer nuestra contraseña. ¿Qué ocurrió? Que hubo, podríamos decirlo, como un borrón de todas las contraseñas básicas, en este caso, que viene por defecto acá. Si se fijan, que es poner como usuario nuestro root y como contraseña, bueno, los primeros 4 dígitos de nuestro root, porque eso es muy vulnerable. Entonces nos podrían haber hackeado el aula, ocupar a cualquier persona sabiendo solamente nuestro root. Así que, ¿qué se hizo por sistema? Que si ustedes se fijan aquí lo que nos dice, para recuperarla, nosotros tenemos que ir a la parte donde dice olvidó su nombre de usuario y contraseña, le vamos a dar clic
Y aquí nos podemos buscar por nuestro nombre de usuario o por nuestra dirección de correo electrónico. Rosario, ¿le puedo pedir que me diga cuál es su correo, por favor? ¿Se lo puede escribir por el chat o decírmelo o dictármelo? Tiene que ser el correo institucional, por si acaso. Aquí nosotros podemos ingresar, por ejemplo, el nombre de usuario que sería el root, o podría ser el correo electrónico. Y con eso vamos a poder recuperar nuestra contraseña. Esto me gusta siempre de las clases online, cuando uno empieza a hacer la sesión de espiritismo. Rosario está por ahí. Eh, bueno, mientras Rosario está ahí, yo también puedo ver, por aquí tengo que tener su correo. Aquí está Rosario Gallardo. Ahí está. Me ganó. Yo le aseguro. Ya, yo copio su correo, me devuelvo acá, y yo aquí lo pego y pongo buscar. Y ahí a usted le debería llegar un correo electrónico para que usted restablezca su contraseña. Y que es como se muestra acá en el instructivo para restablecer la contraseña. ¿Ve? Le va a llegar el correo para confirmar esta petición. Debe abrir su correo, por ejemplo, y seguir el enlace que se encuentra adjunto. Y ahí usted va a poder crear su nueva contraseña. Es así de sencillo. ¿Ven? De nada, Rosario. Y esto, como está grabado, las personas para que le digan a sus compañeras o compañeros que tengan este mismo problema, pueden ver también la grabación que yo les voy a enviar. Aquí también está este instructivo de cómo podemos utilizar aquí el aula virtual desde nuestro computador o también desde nuestro celular, donde nosotros podemos ir al Play Store o al App Store, dependiendo si tienen teléfono con Android o con iOS, instalar la aplicación Moodle, y ustedes tienen que aquí, bueno, no es directamente así como les aparece en este caso como el Moodle como en el formato de soy estudiante o profesor, sino que ustedes pueden, ¿cómo se llama? Tienen que también les va a pedir ¿cómo se llama? La dirección del sitio web, y ustedes le van a poner, y ahí va a identificar en este caso que es el IP de los Leones, y les va a dar la opción ¿cómo se llama? De ingresar con su usuario, con su contraseña. Lo mismo. Pero si ustedes, por ejemplo, no tienen, no les funciona la misma contraseña con el root, van a tener que hacer el mismo proceso que hice yo desde el computador, pero desde su celular. Así es bastante simple usar Moodle. De hecho, es mucho más simple restablecer la contraseña de Moodle que, por ejemplo, un Facebook o un Instagram. Así que, inclusive, las funciones son más simples. Así que ahora me devuelvo a mi aula virtual, voy a acceder y vamos a ir directamente al curso para ver la presentación de este. Vamos a abrir acá la sección 62 y vamos a ver aquí la vista general del curso. Bueno, Alicia, dígame, tengo la mano levantada. Hola, profesor. Yo Hola, quería ¿cómo hacerle está? una consulta. Dígame, consulte Lo con que toda pasa es que confianza. yo quería hacer, es que, mire, yo no estoy en esta sección, yo estoy en la sección 1, en la mañana, pero Ya, usted relativamente, o sea, es profesor igual de esta asignatura. sí. Yo quisiera hacer, ¿usted a esa sección le hace en otro horario esta clase o igual entran todos aquí mismo? En otro área, mira, de hecho, aquí está, porque nosotros tuvimos un problema, no sé si de coordinación, pero yo me quedé el viernes esperando a la sección 1 como 50 minutos conectado en Zoom, que fue el Lo que horario pasa es que a mí no me llegó ningún correo. es que es el tema, fue una descoordinación ahí que yo le envié el link al jefe de carrera y me quedé esperando.
y como todavía no estaban cargadas las secciones, los correos, no los tenía. Pero lo que voy a hacer con la sección 1, usted se puede quedar ahora sin problemas acá. Yo ¿Ya? después de esto voy a grabar un video explicando esto mismo y quería ver si sus compañeros, como son diurnos, no sé si en diurno tienen más facilidad para conectarse en horario de la noche o en la tarde, ¿qué les acomoda más? Si quieren conectarse en la noche en este horario, yo no tengo problema, pero yo les voy a enviar igual este formulario que es similar al que le mandé a los compañeros de Vespertino, pero con horarios del día, pensando en que las personas de cómo se llama de diurno muchas veces tienen más disponibilidad en el día, o a lo mejor puede que no. Ahí tendríamos que verlo. Si usted, por Sí, ejemplo, lo puede que pasa hablar, es que dígame. Lo que pasa es que yo, el año pasado, bueno, mi sección siempre fue esta, con mi Mm, grupo de compañeras fueron siempre ellas, de hecho estoy en el WhatsApp todavía, mm, porque con el otro curso no he tenido contacto, la semana pasada no pude ir a clase porque mi hija estaba con COVID, ya, pero por eso le digo, estoy así como súper descoordinada con el curso, pero de todas formas, igual como mañana tengo que ir, voy a avisar, ya, pero yo, por lo menos a mí me acomoda mucho este horario, a mí en particular, igual ya, porque como estoy con el grupo de compañeras del año pasado, así que por eso. Pero de todas formas, igual voy a avisar mañana en el curso ya, el tema. ya. Ujú. Como le decía, yo le voy a mandar, le voy a dejar enviado el correo ahora en la noche, de hecho lo tengo listo el correo, de hecho ahí está el correo listo para Ya. la sección 1, pero me falta terminar de grabar el video con la explicación para ahorrar parte de la reunión. En caso de que no nos podamos reunir antes, lo hice así, lo voy a hacer así con la sección 1 netamente del diálogo, netamente por el tema de darles más apoyo por la evaluación. Porque lo mismo que estoy Ya. haciendo, le voy a explicar ahora a usted y a las compañeras y compañeros de Vespertino, con el día quizás no alcancemos a coincidir para que tenga más tiempo de responder mejor la evaluación. Más que nada por eso. Ah, Pero ya. el tema de fijar el horario es igual. Si usted igual quiere participar en esta sección, por mí no hay problema. Y si sus Ah, compañeros y ya. compañeros quieren hacerlo en el mismo, en este horario de la noche, por mí no hay problema. Nunca se va a conectar todo el mundo. Ujú. Sí, Y pueden ser hasta 100 personas en línea en el mismo momento, así que en suma, así que no tengo problema. ya, profesor, muchas gracias. Y eso. Bueno, me devuelvo acá al aula virtual. Aquí fue un pequeño paréntesis. Y aquí nosotros estamos en el inicio de la pestaña general, donde nos da la bienvenida al curso con un pequeño video que nos va a hablar un poco de lo que es el curso y de las 4 unidades que tiene. De ahí vamos a hacer la explicación completa, pero primero vamos a detenernos a ver este pequeño Hola, video. bienvenidos a la asignatura Formación Ética para el Desempeño Laboral que hemos desarrollado para ti. En este curso, revisaremos algunos textos y realizaremos actividades que te permitirán desarrollar y conocer tu aprendizaje. Nos interesa que a partir de los temas que trataremos en la asignatura puedas analizar la realidad social y ética del contexto en el que te desempeñas y con ello puedas evaluar dilemas éticos para actuar intencionando el respeto por las personas. Esta asignatura cuenta con 4 unidades. Ellas son: Unidad 1. La ética en un mundo globalizado. Unidad 2. Conceptos asociados a la ética. Unidad 3. Dilemas éticos en el mundo del trabajo. Unidad 4. Elementos éticos presentes en el contexto laboral. En cada unidad encontrarás evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas. Esperamos que esta y todas las asignaturas de la carrera sean un aporte para tu desempeño. ¡Adelante! Bueno, aquí Hola, bienvenido. y en este pequeño video, como veían, se ven estas 4 unidades que vamos a describir ahora. Lo primero que nos tomamos después de este video es el calendario de evaluaciones y las fechas, en este caso, de nuestras reuniones. ¿Cómo debería ser? Bueno, les decía, nosotros por X motivo hubo problemas con el aula virtual, problemas con la coordinación con el tema de los tiempos, como ustedes recién partieron las clases la semana pasada. En principio había una reunión, supuestamente una reunión cero, antes de que comenzaran las clases presenciales, y el aplicando lo aprendido era la semana pasada. Pero es cosa de ir flexibilizando, no se puede ser tan rígido en la vida. Con respecto al tema de estas unidades, si se fijan, hay un punto en común en las primeras 3 unidades que son los porcentajes de evaluación.
tenemos una primera evaluación, que es el aplicando lo aprendido, que vale un 5%, y una evaluación final por unidad, que vale un 10%. Aquí se ve el formato de la duración, en este caso, de cada unidad, y cómo vamos a ir por fechas. Con respecto a la unidad número 4, esta tiene un porcentaje mucho mayor, o sea, no tanto mayor, pero sí, la primera, el primer aplicando lo aprendido vale un 5% y la evaluación final vale un 15%. Ahí llevamos un 65% de la ponderación del curso, y nos falta la actividad de integración, que es la actividad final, que vale un 35%. Si ustedes, pese a todo esto, no alcanzan la nota de aprobación, existe lo que se llama evaluación de última instancia, que sería ya en los primeros días de agosto. Principalmente esto es un formato de acompañamiento en el cual las reuniones virtuales, yo voy aclarando dudas, retroalimentando sobre el contenido que ya está previamente cargado en el aula y se va a ir liberando semana a semana. Carla, cuénteme. Profesor, una duda. ¿La nota de aprobación cuánto es el mínimo? Según tengo entendido, sería 4. Según tengo entendido. Puede que sea un poco más. Voy a averiguar y le respondo, pero debería ser lo mismo que en todas las asignaturas. Así que ahí hay que ir viendo. Bueno, este mismo calendario de evaluaciones, en este caso, está para descargar. Ustedes lo pueden ver, darle clic y se abre aquí en formato PDF para que lo puedan descargar en su computador, lo quieren imprimir, etcétera. Depende de cada persona. Me devuelvo. Y aquí ya vamos a entrar directamente, por ejemplo, a los documentos del curso. Aquí ciertos tips de ortografía y redacción, por ejemplo. Vaya Loreto, no se preocupe. O sea, esto está quedando grabado, así que después va a poder ver la repetición de la clase. Después de esto viene el programa del curso, que esto lo vamos a abrir y lo vamos a ver para que vayamos viendo el contenido en general de nuestro curso. Bueno, aquí está el programa de la asignatura de formación ética para el desempeño laboral. Y aquí nosotros vamos viendo una pequeña descripción de lo que es este curso, que es parte del desarrollo transversal de los estudiantes del Instituto Profesional Los Leones, y que tiene un carácter práctico esta asignatura. ¿Desde qué punto de vista? De desarrollar capacidades, en este caso competencias de análisis crítico y reflexivo. Ese es el foco, que ustedes adquieran habilidades. Habilidades o competencias, como aparece acá, que son de segundo nivel o de segundo orden, que son como son la reflexión y el análisis, que implican un desarrollo más allá de su comprensión, por ejemplo, de su propio quehacer. En este caso, ustedes como futuros profesionales y futuros profesionales del servicio social van a tener que comprender la realidad social, en este caso, comprender los diferentes factores que ahí están implicados y que se ven también desde el ámbito ético. La reflexión ética busca siempre, en este caso, que uno se desempeñe responsablemente desde el ámbito profesional, considerando el contexto y teniendo en cuenta los principios, códigos y reglas propios de la profesión. O sea, nosotros tenemos que entender que ya sea como profesionales del servicio social, o sea como en algún trabajo en el cual nos desempeñemos hoy en día, siempre hay ciertos principios, hay ciertos códigos y reglas que rigen nuestra profesión o nuestro trabajo, porque la ética tiene que ver con las relaciones humanas en el ámbito social. O sea, yo tengo que aprender a contextualizarme y a entender, por ejemplo, que hay ciertas cosas que no puedo hacer, por más que yo muchas veces considere algo desde mi punto de vista personal y subjetivo algo, eso como correcto no implica que para la sociedad sea correcto. La ética siempre busca alcanzar el bien común, que todos alcancemos el mayor bien para toda la comunidad. Y por eso es importante que ustedes se queden con esto, con las habilidades o competencias que van a adquirir en el curso. Más que el contenido en sí mismo, el contenido tiene como foco la adquisición de esas competencias, más que nada. Bueno, por eso se busca que ustedes tengan estos resultados de aprendizaje, reconocer escenarios sociales y culturales actuales para comprender los desafíos de la ética en la realidad social y el desarrollo personal.
analizar la relación entre el actuar, los valores y las normas sociales para promover la mejora del desarrollo, en este caso profesional, considerando principios éticos universales, relacionar entre los códigos de ética y responsabilidad social, por ejemplo, y discriminar. Ojo, el verbo discriminar aquí va más asociado a la idea de discernir o diferenciar que ¿cómo se llama?, de excluir. Los principios fundamentales de la ética a la reflexión, en este caso, del ejercicio de una profesión. Vamos a ir entendiendo todo esto en relación al contenido. Como les decía, el contenido es lo que nos permite llegar a alcanzar estas habilidades que están aquí declaradas. Por ejemplo, la primera unidad, que es la ética en un mundo globalizado, nos plantea, aquí en cada unidad se nos plantean 3 columnas, en la cual están los criterios de evaluación, que es lo que yo voy a evaluar o medir en este caso, los indicadores de logro, que es lo que yo espero que ustedes logren en este caso adquirir como habilidades o competencias, y los conocimientos que están en juego dentro de esta unidad. Por ejemplo, desde los conocimientos tenemos las características de la sociedad actual, la globalización, la sociedad multicultural, la diversidad sociocultural, la inclusión, las tradiciones y el respeto, la ética como objeto de estudio en un mundo global. Y esto, ¿cómo lo veo, por ejemplo, desde el criterio de evaluación? Que ustedes sean capaces de establecer relaciones entre las características de la sociedad actual y los aspectos básicos de la ética. Desde el ámbito de lo que yo espero como indicadores de logro, ustedes, ¿cómo voy a ver si ustedes realmente lo lograron o no? Es que ustedes sean capaces de identificar, por ejemplo, las características de la sociedad actual, relacionar los conceptos de globalización y multiculturalidad, relacionar, por ejemplo, aspectos de la diversidad sociocultural, la inclusión y las tradiciones y el respeto, asociar la ética con el mundo global. Y que esto se ve bastante bien aplicando lo aprendido, que es la primera actividad de evaluación que vamos a tener, que ustedes tienen hasta el miércoles para hacer, que la vamos a ver también y que es bastante breve. Así que es una pregunta que ustedes deben responder en mínimo 10 líneas, máximo una plana. O sea, no es algo, ¿cómo se llama?, que les lleve mucho tiempo de dedicación, más que nada, porque ustedes vamos a ver ahora, vamos a ir aprendiendo los mismos conceptos que están aquí dentro de esto, y que muchos ya ustedes lo tienen que tener interiorizado desde el ámbito del servicio social. Con respecto a la unidad temática número 2, conceptos asociados a la ética, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, los conocimientos, que sería la ética como reflexión sobre la moral como parte de la identidad individual y social, la libertad, la conciencia, la responsabilidad, que son conceptos que vamos a ir aprendiendo. O sea, vamos a aprender qué es la ética, por ejemplo, qué es la moral, por ejemplo, qué es la libertad, qué es la conciencia y qué es la responsabilidad. Son conceptos más que nada. Y los valores en este caso, desde el ámbito de lo que sería la objetividad y la subjetividad de ellos, valores intrínsecos y valores extrínsecos en este caso, diferencia entre bienes y virtudes. Aquí esto que es meramente contenido se ve desde diferentes ópticas. Como podemos ver, por ejemplo, desde el punto de vista de entender qué es la ética, nosotros tenemos que entender que la ética tiene un carácter social, o sea, por cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, y que la moral tiene cierto carácter más individual o personal, en el cual yo tengo mis propias creencias o apreciaciones personales sobre las cosas. Así, el tema es ver cómo hacemos coincidir o conciliamos estos dos puntos de vista. Hipotéticamente, yo les voy a dar un caso, por ejemplo, en realidad no es hipotético, es un caso real que me tocó vivir en un contexto en el cual yo trabajaba como docente de ética también, en carreras del ámbito de la salud, específicamente la carrera de técnico en gineco-obstetricia, en el cual un grupo de estudiantes míos tuvo que denunciar a un obstetra que se negó a atender a una mujer haitiana, citándolo directamente: yo no atiendo negras. O sea, un evidente acto, en este caso racista, de exclusión, y negando la atención, en este caso, que un profesional debe brindar a una persona, más un profesional de la salud. Así que ahí vemos que la moral de esta persona implica eso, que él es una persona que considera que discrimina a las personas de raza negra, personas afrodescendientes, y eso empaña su ética profesional. Por eso,
vuelvo a recalcar, todas las personas tenemos un carácter moral, en este caso tenemos un conjunto de valores propios, individuales, pero estos valores no siempre tienen que entrar en el ámbito social. Ojo con eso. Por más que, por ejemplo, uno se considere muchas veces pasa, ¿ah?, que como persona está bien, puede que como ese mismo carácter personal como profesional está muy mal. Inclusive ahí nos podemos ir en debates sobre temáticas mucho más actuales y más complejas que no vienen al caso. Así que eso es como, esto es como una presto, o sea, cuando vayamos avanzando los temas se van a ir tratando más detalladamente, pero por ahora quédense con eso, los conceptos asociados a la ética. Tenemos que ver, por ejemplo, qué es la ética, qué es la moral, por ejemplo, la libertad, la conciencia y la responsabilidad, y tenemos que aprender, por ejemplo, a examinar, por ejemplo, nuestros propios valores frente a diferentes situaciones, como en este caso, yo como profesional tengo que anteponer las normas, en este caso, propias de mi labor o de mi profesión, por sobre mis creencias personales. Inclusive en casos extremos, por ejemplo, no sé, cuando a uno le toque lidiar con una situación, por ejemplo, no sé, desde el ámbito del servicio social, pensando en lo que implica, eh, no sé, la verdad de mi experiencia personal. Yo trabajé en un colegio en riesgo social, en vulnerabilidad, situación de vulnerabilidad extrema, más del 90% de vulnerabilidad, y donde era muy común que muchos estudiantes sufrían abandono por parte de sus padres, pero ellos iban al colegio eh, para recibir la alimentación de la JUNAEP, y en la cual lamentablemente era el deber de las asistentes sociales o de los diferentes educadores o educadoras denunciar esta situación, aunque eso implicase que a estos niños o niñas se les tuviese que derivar a un hogar del Sename. Por más que uno diga, pucha, en el Sename van a estar peor a lo mejor, pero es lo que corresponde. Si una niña o un niño está viviendo solo en una casa donde sus padres desaparecen porque lamentablemente son drogadictos o no están preocupados de ellos, uno no puede dejar que esos niños, porque uno los puede cuidarlos o supervisarlos solamente en el ámbito escolar y no puede ir más allá de eso. Ese es un tema complejo a tener en consideración. Bueno, con respecto al ámbito de la tercera unidad temática, que es dilemas éticos en el mundo del trabajo, volvemos a lo mismo que estaba mencionando recién, tiene que ver un poco también con las relaciones interpersonales, por ejemplo, cosas que pasan mucho en el trabajo, roces entre personas o situaciones que son problemáticas para mí como profesional, que es como lo que le estaba planteando. Hay ciertos principios como la tolerancia, el respeto y la solidaridad que nosotros tenemos que entender, y la ética y la responsabilidad social en el mundo del trabajo. O sea, hay una responsabilidad social de parte de las empresas y de los trabajadores. No todo es ganancia en este mundo. Por algo existe hoy en día lo que se llama la Ley de Responsabilidad Social Empresarial, donde obliga a las empresas a, en este caso, hacerse responsables de la sociedad, del medio ambiente y retribuir de alguna forma. Por eso muchas empresas tienen fundaciones, aportan muchas fundaciones, crean institutos, colegios, universidades, etc. Y vemos aquí, por ejemplo, la base de ciertos dilemas éticos. Por eso, el criterio de evaluación es que ustedes logren analizar dilemas éticos relacionados con la participación de la persona en el mundo del trabajo. Nosotros desde el ámbito ético no somos solamente profesionales, sino que somos profesionales con una conexión con la sociedad. Nosotros tenemos una relación con nuestro entorno y también eso implica nuestra familia, porque por más que una persona sea, por ejemplo, un buen profesional, no puede ser una persona, o sea, tiene que ser consecuente consigo mismo, y no puede ser mala persona con su familia, por ejemplo, o con la misma sociedad, con el entorno, con mi barrio. Implica muchas cosas el ser profesional. O sea, la ética siempre va de la mano, inclusive con la política. Eso se habla también de ética y ciudadanía, inclusive en algunos lugares. Sobre la unidad temática número 4, nosotros hablamos de elementos éticos presentes en el contexto laboral, donde aquí aparecen conceptos como ética y liderazgo, que es algo muy importante hoy en día, ya que en países como Chile suele existir, por ejemplo, malos liderazgos, en este caso malas jefaturas, donde todavía se
se sigue viviendo este formato de, podríamos llamar, el patrón de fondo chileno, en el cual las jefaturas hacen y deshacen sin respetar todo tipo de norma ética o todo código laboral. Y es algo que vamos a aprender dentro de este curso que no es correcto, que no corresponde éticamente y mucho menos legalmente. O sea, por algo hay leyes en este caso que establecen jornadas laborales, que establecen, por ejemplo, el pago de horas extra y el respeto a la dignidad de las personas también. O sea, porque una persona sea el jefe no puede, por ejemplo, tratar mal a una persona, ya sea por su raza, etnia, orientación sexual, identidad de género, etc. Con respecto a la ética en el contexto público laboral, también podemos ver cómo se desempeña la ética en el ámbito por ejemplo, de las funciones públicas, por ejemplo, o la ética y las competencias laborales, por ejemplo, donde vemos qué competencias debe tener una persona en el ámbito del trabajo, porque uno tiene que mantener un cierto estándar en este caso y, y ciertas competencias. O sea, estamos sinceros, hoy en día es muy común ver personas ¿cómo se llama?, que sacan una carrera copiando y que llegan al ámbito laboral y que no tienen las competencias necesarias para desempeñarse en esas funciones. Y claro, uno puede decir de repente muchas veces, no sé, en algunas carreras no es algo tan riesgoso, entre comillas, pero imagínense una persona que sale de medicina sin saber conceptos esenciales. Puede poner en riesgo la vida de muchas personas. Es un peligro para la sociedad. Y así implica también los deberes y derechos de los trabajadores. Nosotros como trabajadores tenemos derechos también, no solamente deberes, ojo, hay derechos de los trabajadores, y que es algo que tiene que ser respetado, y que tiene que ver eso con la misma dignidad de cada uno como ser humano. Bueno, el tema de la ética y la vocación en este caso, y la misma profesión, y la persona y su compromiso con la sociedad. Todo esto va de la mano en el contexto de que hay ciertos elementos éticos presentes siempre en el ámbito laboral. Hoy en día, la ética ha vuelto a estar en la palestra y a ser muy importante dentro de todas las carreras profesionales porque es un elemento que hoy en día, que en los últimos tiempos hacía falta. O sea, hoy en día en todas las carreras técnico-profesionales y profesionales existe la asignatura de ética profesional porque se dieron cuenta que en el mercado laboral existen demasiadas personas que actúan de manera poco ética, reprobable, inclusive. Inclusive hay conceptos, por ejemplo, en las carreras de negocios, existe un concepto que se llama, más que, no se llama ética propiamente, sino que se llama probidad y buenas prácticas comerciales. El ser probo, en este caso, es una persona, en este caso, intachable y que se ha dado el caso, por ejemplo, inclusive, no sé, el expresidente Sebastián Piñera, cuando fue acusado constitucionalmente, se le acusó de faltar a la probidad, en este caso, por mezclar o asegurar un negocio personal con un cargo público. Así que son ejemplos de que la ética está hoy en día metida en todo el ámbito laboral. Y bueno, aquí hay un desglose de las mismas evaluaciones en este caso, que la descripción del trabajo, pero es algo que vamos a ir viendo en lo que respecta a cada uno. Eso es a grandes rasgos el programa del curso, así que ahora me devuelvo al contenido mismo de la primera unidad para que vayamos avanzando. Dar clic aquí en la pestañita y entramos a la unidad 1, la ética en un mundo globalizado. Y aquí nosotros nos vamos a topar con otro pequeño video introductorio que nos va a hablar un poco de cuál es la situación de la ética en el mundo global. A partir de la segunda mitad del siglo XX, ha comenzado a ocurrir un fenómeno que cada vez toma más fuerza. El acceso a las redes sociales y nuevas formas de comunicación, la telefonía celular e internet móvil, las series que vemos en la televisión o a través de la red en casi todos los países, las franquicias de comida rápida presentes en todas partes, las compras online, el acceso a cualquier tipo de música, los tratados de libre comercio, entre muchas otras cosas, son un reflejo de la disminución de las distancias entre los países. Se conoce como proceso de globalización y tiene efectos fundamentales en los planos cultural, económico, social y político. Sin embargo,
No podemos descuidar las costumbres, tradiciones y valores propios de cada cultura. Si bien la globalización ha permitido acortar las distancias, reconoce que cada cultura tiene maneras diferentes de vivir y de trabajar. Podemos ver las diferencias a partir de los siguientes ejemplos. ¿Sabías que algunos países como India o Australia no tienen una edad mínima para que los niños trabajen? Mientras que en la mayoría del mundo no está permitido que los niños trabajen antes de los 16 años de edad. Y que en países como Alemania, Holanda o Francia trabajan de 200 a 320 horas menos al año que en países como el nuestro, dedicando tiempo a hijos, ir de compras, al cine o hacer deporte, y su productividad es bastante más elevada. Mientras que Chile está en el top 5 de los países con jornadas laborales más extensas entre los 38 países analizados por la OCDE, con cerca de 2.000 horas laborales al año. Entonces, ¿cuáles son las normas que debemos seguir? ¿Conoces alguna otra norma que sea muy diferente a lo que hacemos en Chile? Como pudieron ver en este video, se plantean dos ejemplos muy claros que tienen que ver con el tema del trabajo infantil, que por ejemplo en Chile está regulado, o sea, en teoría, que un niño solamente puede trabajar siendo mayor de 16 años con permiso de los padres. O sea, la edad legal para trabajar es 18 años. En cambio, en países como la India, que hoy en día es uno de los grandes productores, por ejemplo, inclusive del mundo textil, de las zapatillas, por ejemplo, hoy en día, las zapatillas que ustedes tienen puestas o zapatos probablemente fueron hechos en la India por niñas o niños trabajadores que trabajan por un salario promedio de $1.50 a la semana. Estamos hablando que son personas que ganan en promedio 1.300 a 1.400 pesos como máximo a la semana por hacer toneladas de zapatillas. Y eso es algo que es inaceptable, o sea, igual que, pero también existen situaciones en nuestro país, por ejemplo en Chile, en el cual nosotros trabajamos, imagínense, en promedio de 200 a 320 horas, más que países como Francia, Holanda o Alemania, y nosotros somos cerca de un 38% menos productivos. O sea, en Chile trabajamos ¿cómo se llama? Un tercio más que ellos y producimos más de un tercio menos que ellos. O sea, somos un país en el cual la gente vive lamentablemente una situación de estrés y de agotamiento continuo, en el cual pensemos una jornada laboral en Chile tiene de 8 a 9 horas y a eso hay que incluirle el traslado en ciudades como Santiago, en el cual el traslado promedio de un santiaguino es de 1 hora a 1 hora y media en transporte público, de ida y de regreso. Hablamos de 13 horas, hay que sumarle la hora de colación, y estamos hablando que una persona sale de su casa, por ejemplo, y si sumamos el hecho de estudiar como ustedes en un horario vespertino, ustedes probablemente salgan a las 6 y media de la mañana de su casa y vuelvan a las 11 de la noche, y en qué momento descansan. Por eso, uno de los proyectos que a mucha gente le causó risa, pero parte de lo que plantea la nueva constitución que se está gestando, es el derecho al ocio. El derecho al ocio que implica justamente lo que muestra este video, que las personas tienen derecho al descanso y a compartir con sus familias, a la recreación, donde el ocio no implica solamente estar tirado y no hacer nada, y que no tiene nada de malo si una persona trabaja y quiere estar tirada y no hacer nada en sus días libres, pero el ocio también es algo fundamental en el ser humano. Entonces, ustedes saben, pero la reflexión filosófica parte del ocio. Los griegos son los que acuñan este concepto y es gracias a que ellos hablaban de este ocio, es que pudieron llegar a reflexionar sobre estos problemas humanos. O sea, no es algo que en este caso, no es como por ejemplo cuando ustedes eran pequeñas o pequeños, en mi caso también, no sé, de repente no estaba haciendo nada y venía mi abuelito, mi mamá decía, oh, qué ocioso el niño, no está haciendo nada. No, el ocio es un derecho de todo ser humano, y más de un trabajador o una trabajadora. Así que estos son algunos ejemplos de lo que vamos a ver a lo largo de este curso, y aquí entramos de lleno al concepto de globalización, y que es un concepto que va de la mano con lo que mencionaba el video, en el cual se relaciona directamente con
este concepto que viene acá, esta definición de globalización, en la cual es el proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social y cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, es decir, en una aldea global. Este concepto de aldea global lo acuñó el sociólogo canadiense Marshall McLuhan en los años 60, teniendo en consideración solamente que en ese tiempo existía la televisión, ¿cómo se llama? La radio y el teléfono. Hoy en día con Internet el mundo es cada vez más pequeño. Yo podría estar en China haciendo esta clase sin ningún problema y ustedes, ¿cómo se llama? En Chile. Porque eso es parte del proceso de globalización, donde todo está cada vez más conectado y es como si fuésemos una sola cultura. Se ve en ejemplos como estos. En Chile celebramos, por ejemplo, Halloween, ¿cómo se llama? Entregamos huevitos de Pascua y celebramos la Navidad. Puras festividades extranjeras que han sido apropiadas no solamente en Chile, sino en toda Latinoamérica. O vemos también que cada vez se vuelve más necesario aprender nuevos idiomas. El inglés hoy en día es la lengua universal y es esencial, pero hoy en día se está sumando, por ejemplo, el chino mandarín. ¿Por qué? Porque el mayor aliado comercial de Chile es China. Casi todas las cosas que hoy en día nosotros compramos fueron hechas en China, por ejemplo. Y así, frente a este fenómeno, por ejemplo, de la globalización, nosotros vemos diferentes puntos de vista que pueden ir variando. O sea, no todos los países tienen ni todos los sectores toman la misma posición. Por ejemplo, existe el concepto del provincialismo y que se posiciona desde el punto de que lo nuestro es mejor que lo de ellos. O sea, nosotros tenemos una mejor cultura y no tenemos por qué apropiar o aceptar la cultura de los otros. Países como Francia representan esto muy bien. Los franceses tienden a excluir todo lo extranjero, siendo que, por ejemplo, Francia es un país que hoy en día es bastante multicultural, ya que en Francia hay una gran población afrodescendiente de Argelia, Senegal y Haití, por ejemplo, que fueron colonias suyas. El tema es que ellos no apropian la cultura de dichos pueblos ni la validan, sino que simplemente ellos se tienen que acomodar a lo que es la cultura francesa. Ellos tienen que hablar francés. Allá no se habla ni senegalés, ni argelino, ni creol, que es la lengua de Haití. Y si ustedes algún día tienen la posibilidad de ir a Francia, se van a dar cuenta que uno, si le habla un francés en inglés, no le va a responder. Si usted le habla en español, quizás le responda, pero su postura es que usted intente hablar francés, aunque lo haga mal, porque a ellos no les gustan las otras lenguas que no el francés. De hecho, es tan así, por ejemplo, el francés es la única lengua europea que no ha mutado nada desde la Edad Media, que no ha tenido mezclas con otras lenguas. Con respecto al concepto de lo que es el policentrismo, aquí nosotros hablamos de que dentro de un mismo país, por ejemplo, se aceptan diferentes culturas, muchas veces desde el ámbito, por ejemplo, empresarial, puede ser, como se llama, entre comillas, puede parecer como medio incómodo tener que adaptarse a cada cultura, pero es parte de que, por ejemplo, no sé, se reconozca, hay países como Ecuador, que es un estado plurinacional en el cual no se reconoce solamente a los ecuatorianos, sino también a los quechua, por ejemplo, que es lo que la constitución que está en vías de desarrollo plantea también acá en Chile. Chile como estado plurinacional, en el cual se reconozca también la identidad de las comunidades de los pueblos originarios, o inclusive, ¿por qué no considerar las diferentes comunidades migrantes que hay en Chile? Tenemos migrantes, hemos tenido diferentes olas migratorias, desde el mismo pueblo mapuche que migró desde la Patagonia Argentina a Chile, y así pueblos que tuvieron influencia de los incas, o tenemos también la visión de los migrantes croatas, alemanes y yugoslavos que llegaron a la zona más extrema de nuestro país, o los migrantes, por ejemplo, italianos que están en la zona centro-norte de nuestro país, en gran mayoría. Tenemos también en las últimas décadas la migración peruana, boliviana, después los migrantes colombianos, ecuatorianos, y en los últimos años migrantes de Haití y de Venezuela, que hoy en día están totalmente integrados en nuestra sociedad. O sea, hoy en día hay cosas de, por ejemplo, la cultura venezolana, gastronómicamente hablando, que están integradas. O sea, uno camina por la calle y ve un carrito de sopaipillas y ve un carrito de arepas, y que es algo común porque tiene que ver parte con la integración en este caso y que
somos un país multicultural, un país y en el que muchas veces se dan cuenta, por ejemplo, empresas multinacionales, por ejemplo, como, no sé, Coca-Cola o como McDonald's, que son de las más grandes, tuvieron que entender eso y adaptarse. Por ejemplo, en Perú, ¿qué hizo Coca-Cola? Coca-Cola nunca pudo penetrar el mercado peruano porque Inca-Cola ¿cómo se llama? Se apropió del mercado. El peruano prefiere tomar Inca-Cola a tomar Coca-Cola, así que quisieron comprar la Inca-Cola y la apropiaron. Y la hicieron una marca y hoy en día en Chile uno encuentra Inca-Cola, por ejemplo, que es una bebida de origen peruano. O McDonald's, por ejemplo, en México tuvo que agregar comida, agregarle ingredientes picantes a la comida porque los mexicanos no comen sin picante, porque es algo cultural. O, por ejemplo, con los judíos comen un solo estilo un solo tipo de corte de carne, que es el tradicional de ellos, que es el estilo kosher, y existen en Israel, por ejemplo, los McDonald's kosher, o en países que tienen una gran población judía, como es Estados Unidos, o más cerca de nosotros, Argentina. Argentina tiene McDonald's kosher. Por ejemplo, uno va en Buenos Aires al Abasto, que es como el Costanera Center de Buenos Aires, y hay un McDonald's kosher, donde están las personas que son judíos ortodoxos con sus trajes negros, sus trencitas, sus barbas largas, comiendo una hamburguesa de McDonald's, igual que un argentino promedio. La diferencia es que es la misma, no sé, el mismo Big Mac, pero con carne, con un corte especial para ellos. Y es una forma de ir adaptándose, reconociendo la identidad de cada pueblo o cada cultura dentro de este mundo globalizado. Y existe, por ejemplo, esta última visión que es el geocentrismo, que implica, por ejemplo, empresas que no hacen distinción, por ejemplo, y esta imagen lo muestra, totalmente multicultural, por ejemplo, Google. Nosotros podemos ocupar el mismo correo de email en China, en la India, en Madagascar o en Chile, porque Google tiene en su traductor integrado el reconocimiento de las lenguas, de todas las lenguas modernas. Así que está diseñado para ser usado independiente del credo, de la cultura. Todo el mundo puede ocupar cualquier aplicación de Gmail desde cualquier parte del mundo. O sea, cualquier aplicación de Google, por ejemplo, YouTube, Gmail, no sé, Meet, Google Meet, etc. Dependiendo, da lo mismo de dónde sea uno las puede ocupar todas. Pero en contraposición, por ejemplo, veamos desde el provincialismo, no sé, otro ejemplo, China. No sé si ustedes saben, pero en China está prohibido ocupar cualquier aplicación de origen norteamericano como red social, por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter, así que inclusive las aplicaciones de cita, no sé, Tinder, Grindr. Así que los chinos quisieron desarrollar su propia aplicación que se llama WeChat, en la cual incluyeron todas las aplicaciones, todo lo que uno puede tener en una sola. Por ejemplo, en WeChat usted puede desde conocer una cita con una persona, ver fotos de familiares, de amigos, pedir comida, comprar por internet, hacer de todo. O sea, hay un tema de eficiencia, pero también muy desde lo propio y limitándome la conexión al mundo. Bueno, yendo más allá, aquí, bueno, aquí nos encontramos una actividad de términos pareados, la vamos a saltar. Carla, Profe, eso es como lo que pasa igual en Corea del Norte, ¿o no? Que tienen como sí, todo prohibido y que tienen que ocupar solamente lo que ellos les permitan a las demás personas. sí. Que tiene que ver mucho con lo que le decía el provincialismo. O sea, al final yo considero que lo mío es lo mejor y, por ejemplo, no sé, nosotros somos coreanos del norte y somos un país comunista y consideramos que todos los otros son capitalistas y el capitalismo es malo, así que está prohibido que la gente consuma cosas capitalistas. Esa es como una visión súper burda, obviamente, lo que acabo de decir, pero es algo así. Que hay un tema ideológico de fondo que es más profundo, pero y cultural. Eso. El tema es el respeto. Nosotros también, inclusive, aunque ellos viven una realidad distinta, nosotros tenemos que respetar eso. Bueno, y vemos algunas características de la sociedad actual, por ejemplo, y aquí hablamos, no sé, pues, entre el tema de la globalización, nosotros nos vamos encontrando diferentes conceptos. Por ejemplo, el proceso de cambio, que implica que el planeta va transformándose social y culturalmente cada vez más rápido debido a cómo se llama esta interconexión y inclusive eso repercute en la misma ética, por ejemplo, los mismos valores, inclusive en la moral de cada persona. O sea, les doy un ejemplo pues, no sé, lo que es el humor.
hace 30 años, Dino Gordillo, Chechi Grane y, no sé, y Jaja Calderón eran humoristas súper graciosos. Hoy en día son personas súper funables, como dicen los lolos. ¿Por qué? Porque su humor aquí recurría al machismo y a la misoginia y a la homofobia. Por ejemplo, si aquí era gracioso reírse de una persona homosexual, reírse de una mujer. Hoy en día son totalmente condenables ese tipo de actitudes y no me parece gracioso, por ejemplo, que ocurra. Inclusive, vemos la situación, una de las situaciones que dividió el mundo en el último tiempo. La cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock en los premios Oscar. La mitad de las personas dicen, no, está bien defender, ¿cómo se llama?, a su pareja que fue ofendida por este hombre que se burlaba de la alopecia. Obviamente es un acto totalmente condenable para todo el mundo que él se burlara de la alopecia de Jada, pero el problema de eso es la actitud de Will Smith. Hoy en día no es necesario, por ejemplo, ¿cómo se llama?, que él tome esta posición como de caballero andante de la Edad Media para defender a su mujer. Inclusive hay un tema de trasfondo ahí que lo que implica, por ejemplo, el pegar una bofetada en la cultura afroamericana. No sé si ustedes saben, pero los afroamericanos son una cultura tremendamente machista y homofóbica en Estados Unidos, y para ellos golpear a un hombre con la mano abierta, no con el puño cerrado, implica que yo considero a ese hombre menos hombre, o sea, lo considero o bien homosexual o lo considero casi como una mujer, porque a las mujeres y a los homosexuales se les golpea con la mano abierta, a los hombres con el puño cerrado. Así que la actitud es doblemente condenable desde ese punto de vista, en el cual la persona afectada no fue capaz o no pudo expresar, por ejemplo, su dolor, su molestia frente a la situación, sino que fue en este caso Will Smith quien dijo, tú, por ejemplo, fue y agredió a Chris Rock. Y eso es un tema que nos muestra cómo van cambiando los valores o la concepción de las personas. Hay muchas personas que, insisto, lo alabaron y lo felicitaron porque están de acuerdo con esa forma de ¿cómo se llama?, de comportarse. Pero gran parte de la gente, de la juventud, entre comillas, lo considera en este caso un acto de machismo y también de, ¿cómo se llama?, de bastante denigrante, por lo que implica, como les decía. Hay un trasfondo cultural también ahí, que no solamente, ¿por qué no fue y le pegó un combo?, sino que con la palma abierta, y es porque para la cultura afroamericana, afroamericana, tiene una connotación más de insulto, en este caso, de insulto y te denigro abofeteándote. ¿Se dan cuenta? Hasta el insulto en sí mismo tiene como hay diferentes formas de denigrar a una persona, no solamente con la violencia, sino que con el contenido simbólico de esa violencia. Con respecto al tema del aquí que viene, que es el pluralismo, en este caso, nosotros tenemos que entender que hay que respetar y reconocer toda manifestación cultural, religiosa, ideológica, deportiva, de etnia, de nacionalidad, de origen social, de nivel educacional y de género. ¿Y qué es lo que estaba mencionando? Por ejemplo, un ejemplo que salió hace poco, de una situación que se reveló hace poco tiempo, fue la matanza que hubo en un partido de fútbol en México, entre el Querétaro y el Atlas, donde los hinchas del Querétaro mataron a cerca de 100 hinchas del Atlas. Y es algo que pasa comúnmente acá en Chile, no tan extremadamente, pero la violencia entre, no sé, hinchas de la U y el Colo-Colo, o hinchas de, ¿cómo se llama?, de equipos de provincia entre los rivales, donde no se respeta en ese nivel, pero tampoco se respeta, por ejemplo, el género, no se respeta la etnia, no se respeta la raza, no se respeta manifestaciones, en este caso, de diferentes clases sociales, por ejemplo. Son muchas las cosas que uno tiene que entender dentro, por ejemplo, de lo que sería un Estado pluralista, como busca ser Chile a futuro. El concepto de laico, en este caso, que hoy en día, supuestamente, gran parte de los estados del mundo son estados laicos, en los cuales la iglesia no tiene injerencia y está separada del Estado. Sin embargo, existen países en Medio Oriente, por ejemplo, los países islámicos, en los cuales el Corán, que es el texto sagrado de los musulmanes, funciona como constitución política, o sea, lo que dice en el Corán es ley.
Imagínense, dentro del Corán dice que si una mujer es adúltera, el hombre tiene derecho a acusarla públicamente y la gente la puede matar por lapidación. ¿Qué quiere decir? Imagínense, si yo fuese mujer y, por ejemplo, yo, ¿cómo se llama? Le fui infiel a mi marido, o mi marido sospecha de que yo le fui infiel, él me puede sacar a la calle y decir y gritar así a viva voz, adúltera, adúltera, y todo el mundo, casi como en estas películas, como escena de película de Semana Santa, cuando María Magdalena le iban a lapidar y sale Cristo y se pone al medio, y dice, el que tire la primera, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Bueno, ahí todos son pecadores y no están ni ahí y tiran la piedra y la pidan a Cristo y a María Magdalena. Esa es la lógica de ellos. Así que es complejo. El mundo hoy en día es bastante complejo. Y bueno, el ámbito de la tecnología en este caso, que es uno de los aspectos más democráticos que tenemos hoy en día y más pluralista, en el sentido de que en la mayoría de los países uno tiene acceso a la tecnología y acceso al conocimiento sin censura, salvo por ejemplo países como mencionaba Carla, Corea del Norte, o ciertos, en algunos países como China o Cuba, por ejemplo, hoy en día Rusia también, que está, bueno, inclusive Estados Unidos también, todos los grandes países censuran, la verdad. Así que es un tema complejo. Y aquí nosotros vemos ciertos conceptos relevantes propios ¿cómo se llama?, de la globalización. Ustedes los pueden ir revisando. Y vamos rápidamente, que ya me pasé del tiempo que les había pedido. Rápidamente vemos la ética como objeto de estudio en el mundo global. Y nosotros aquí en lo que es la ética, nosotros vamos a ver una pequeña definición tipo de manual, de diccionario. Muchas gracias a usted, Camila, y que descanse, ánimo con su bebé, va a quedar todo grabado, así que para que lo pueda revisar después. Le decía, bueno, la definición que aparece aquí de ética es que es un conjunto de costumbres, o podríamos decir de hábitos o normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad y se relaciona con el estudio de la moral y la acción humana. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como humanidad ¿cómo se llama? Somos seres de hábitos o de costumbres. Así como uno aprende a comer con el tenedor, con tiempo y con esfuerzo, o con una cuchara, así vamos aprendiendo cómo comportarnos en sociedad, a cómo vivir de manera en la cual no nos matemos a combos por todo. Eso es la ética en sí, aprender a vivir en comunidad respetándonos los unos a los otros. Y el tema es que esto se relaciona directamente con la moral, que tiene que ver con el carácter de mis valores o creencias personales, donde yo como individuo desarrollo un carácter moral siempre, en el cual el concepto de moral tiene que ver con un tipo de morado, lugar interior en el cual yo acumulo mi serie de creencias. Por ejemplo, no sé, hipotéticamente ahí se mezcla la formación que uno tiene en su hogar, en el colegio, con amigas, amigos, y cada persona va tomando sus propias decisiones libremente, hasta cierto punto, en el cual hay gente que, por ejemplo, debido a su formación y a su experiencia vital, considera, por ejemplo, que robar es algo bueno, porque ese es el entorno en el cual creció y considera que el robo no es algo malo, y para él moralmente sería bueno, pero para la mayoría de las personas moralmente robar es malo. Y ahí vemos que la moral es algo muy singular y particular, propio de cada individuo. No es algo, no es algo que sea universal. Para eso que existe la ética. La ética nos habla de cómo podemos normar el comportamiento de nosotros en sociedad, donde la mayoría entiende que robar es malo, hay algunos que no lo entiendan y lo hacen de igual forma, porque para ellos es bueno. O sea, entre trabajar, estudiar y sacarse la cresta todos los días a ir y robar o vender droga, mucha gente dice no hay dónde perderse. Ese es el tema. Por eso le digo, depende mucho en este caso, de cómo lo ve cada persona. Bueno, como ya hemos visto, el tema de la globalización, ¿cómo se relaciona aquí? Que estas mismas normas de las cuales yo hablo éticamente, con la globalización se universalizaron. Ya el patrón de fondo que había en la empresa en Chile no puede ser patrón de fondo porque globalmente está mal visto que un jefe vulnere los derechos de los trabajadores. Antiguamente era como lo mejor, es como que mientras más explota la gente, mucho mejor. Hoy en día no. Así que si ustedes ven, por ejemplo, no sé, si
alguien trabaja en una empresa internacional, las empresas internacionales generalmente tienen un mejor trato hacia las y los trabajadores que las empresas nacionales. No sé, de repente yo trabajo en una empresa tica chilena y después me doy cuenta, trabajo en una empresa transnacional y me doy cuenta que hay muchas veces un mejor trato o mayores beneficios para las y los trabajadores. Con respecto a la jornada laboral, no sé, días libres, eh, inclusive con el tema de la vestimenta, etc. ¿Cómo podemos definir la ética laboral? Es el conjunto de normas y principios que las personas aplican en el día a día en el ejercicio de su actividad profesional. Hay ciertas normas que son propias del ámbito laboral y algunas son, por ejemplo, de algunas profesiones en particular, otras son generales. Por ejemplo, el secreto profesional. Si nosotros hablamos del diagnóstico de un paciente desde un médico, hoy en día una licencia médica como documento es confidencial. A mis empleadores solamente les llega cuántos días mi licencia. Ellos no pueden saber cuál es mi diagnóstico, no corresponde. ¿Por qué? Porque se puede generar algún tipo de prejuicio con respecto a esa persona. Por ejemplo, si ustedes tienen una licencia por alguna patología de orden psiquiátrico, por ejemplo, no sé, depresión o por estrés, eh, se puede generar un estigma frente a esa persona en el ámbito laboral, en el trabajo, o hipotéticamente, entonces, hay alguna persona que padece alguna enfermedad psiquiátrica más fuerte, por ejemplo, no sé, esquizofrenia o sufrió un brote psicótico, pero está controlada y funciona bien. En cambio, en el trabajo, claro, no sé, esa persona es loca, lo podrían catalogar y no corresponde. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con enfermedades como en los casos de pacientes terminales, en los cuales, no sé, imagínense, no sé, día de mañana a ustedes o a mí nos diagnostican con un cáncer terminal, en el cual no hay ningún tratamiento, o sea, me quedan, no sé, 3 meses de vida y el tratamiento solamente sería paliativo, en este caso, o para intentar alargar de esos 3 meses a 6 meses. Entonces yo puedo decirle a mi médico, yo no quiero que mi familia se entere porque me van a obligar a tomar un tratamiento que al final me va a hacer más daño que bien, solamente para seguir un poco más de tiempo con ellos. Y ahí es donde el médico tiene que, en este caso, guardar el secreto y decir a la persona y respetar la decisión de la persona. Si la persona no quiere, no quiere, punto. Lo mismo ocurre con la fuente de información de un periodista, por ejemplo. Eh, Ocurre bastante, por ejemplo, en países como México, los cuales, por ejemplo, bueno, en México la profesión más riesgosa hoy en día es ser periodista. En lo que va de año llevan cerca de 20 periodistas muertos en México. ¿Por qué? Porque los cárteles de drogas, ¿cómo se llama? Asesinan tanto a los periodistas como a los informantes. Cuando un periodista saca un artículo sobre un cártel de droga, muchas veces lo primero que hacen es buscar al sapo, como le dicen ellos en este caso, o al informante que filtró la información a los periodistas, y si el periodista no les cuenta quién fue, lo matan, y de una u otra forma igual van a pillar a la persona que fue y también lo meten. Así que es complejo el tema de ser profesional y este es secreto. Lo mismo tiene que ver con el tema del respeto, por ejemplo, a mis colegas dentro del ámbito laboral. O sea, yo no puedo andar hablando por detrás de mis compañeros de trabajo o haciendo diferentes cosas. Por ejemplo, el comportamiento honesto también, y tiene que ver muchas veces con lo que se llama como probidad. Mencionaba, por ejemplo, en el caso de, no sé, un expresidente de la República que fue acusado constitucionalmente por falta de la probidad, en este caso, por mezclar negocios personales a su cargo público, en el cual se aprovechó de cómo se llama, de su poder como representante político para generar una riqueza personal. Eso es falta de la probidad y falta de la ética. Así que aquí vemos, por ejemplo, a grandes rasgos conceptos muy importantes que son la inclusión social, la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente. La inclusión, como ustedes saben, no tiene que ver solamente con el ámbito, por ejemplo, con personas de la tercera edad o con algún tipo de capacidad diferente, que se suele, por ejemplo, no sé si ustedes han visto avisos laborales donde dice, ¿cómo se llama? Ley de inclusión laboral, donde lo primero que se considera se pregunta, ¿tiene algún tipo de discapacidad física? No, eso no es inclusión. La inclusión laboral implica respetar la diversidad de las personas en general, desde ya sea el ámbito, el origen étnico, social, racial, por ejemplo, identidad de género, en este caso orientación sexual, etcétera, entre muchas más variables.
La responsabilidad social, que tiene que ver en este caso con la responsabilidad que hoy en día las empresas, personas e instituciones tienen con la sociedad. Tienen que retribuir de alguna forma. Y muchas veces se da esta responsabilidad social retribuyendo el cuidado del medio ambiente. Así que esto es a grandes rasgos todo lo que ustedes necesitan para responder. Y ahora me devuelvo nuestro querido trabajo que está después, que es el aplicando lo aprendido. Y ahora cambio y les muestro el aplicando lo aprendido. Este es el documento que yo les envié por correo también, en el cual ustedes lo descargan, y aquí está la única pregunta que tiene este texto, que este trabajo, que es ¿cuál sería la relación entre globalización y ética? Y que a lo largo de, de esta presentación yo ya les expliqué tácitamente, para que ustedes lo puedan ver, y esto se relaciona con este texto, que yo aquí le voy a dar clic, para que se abra. Vanessa, dígame. Profe, lo que pasa es que yo bajé el trabajo ¿Ya? y había subido el trabajo del un ramo del año pasado y lo tuve que borrar el trabajo y volver a subir el correcto por si acaso. Ya. Pero usted lo subió, lo alcanzó a subir al aula. Sí, lo alcancé a subir ayer. Ya, ya, perfecto. Si no lo puede, todavía tiene tiempo, lo puede, si quiere, me lo puede mandar por correo, Ya, no hay problema, profe. como reemplazo, no se preocupe. Y aquí, este es el texto que está de base para el trabajo, y que es ¿por qué unirnos en la defensa de la diversidad cultural? Que yo creo que tiene, ha quedado bastante claro a lo largo de esta exposición de los contenidos, básicamente. Es un texto corto de 2 páginas aproximadamente, en el cual se habla, es un texto de la Organización de Estados Iberoamericanos, que son todos los estados hispanoparlantes, o sea, Latinoamérica y España incluidos. Eso es la presentación del curso y el contenido de esta primera parte de la unidad 1. ¿Dudas, consultas hasta el momento? He hablado mucho, lo siento, pero prefería exponer todo de la forma más clara posible para las personas que no van a estar presentes y que van a tener que ver el video después, por si acaso. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Queda claro? Rosario, María José, Profe, Alicia, Belén, profe, Karina. lo que pasa es que Alicia. ahí en el trabajo salía que había que hacerlo de forma APA, parece. Ya, ¿y Mm. tiene algún número la letra o no? Porque eso no lo entendí bien. No, o sea, el número en este caso, o sea, lo que es APA trabaja siempre con, puede ser, ¿cómo se llama? Arial 11 o 12, en realidad, en eso no me voy a fijar. El tema es que sea legible. Ah, ya, No se preocupe, ya, sí, tampoco, no soy nazi de la APA, de hecho no me gusta, ya, ya, profe, gracias. sí, no se preocupe. ¿Ninguna consulta? ¿No? Bueno, por mi parte yo sí, decirles si este horario les acomoda, preguntarles directamente, para ver si lo dejamos como horario ¿cómo se llama?, de reuniones. Yo les envié un formulario en el cual ustedes puedan responder. Rosario dice que hay así. Vanessa, usted que había abierto el micrófono. Profe, voy a preguntarle al grupo, que tenemos un grupo de WhatsApp, que están todas las chiquillas, y voy a preguntarle si le acomoda el día luna a esta hora. Y yo les mando Ya, un correo. ya, perfecto. Yo igual les mandé el formulario de Google para que ustedes marcaran el horario. Por último, si quieren, se los copia y se los manda por WhatsApp para que marquen, que es la otra opción. Y yo creo que si es el día que no tienen clases, por ejemplo, sería como la mejor opción.
y de repente, claro, no sé, yo digo a las 9 porque de repente hay gente que sale más tarde del trabajo, supongo. Así que eso sería por mi parte. Eh, ya nos veríamos de nuevo la próxima semana y de ahí seguiríamos cada 15 días, de acuerdo al cronograma que aparece en el curso. Y yo obviamente voy a esta semana corrijo los trabajos, después la otra semana las retroalimento en general y les voy comentando. Profe, una consulta. Dígame, ¿La Carlos. grabación de esta clase la va a subir al Moodle? ¿La va a mandar por correo? Por ahora las dos cosas. La idea es que funcionemos con Moodle, pero el mismo correo que yo les envié, voy a ir a, ¿cómo se llama? Vamos a generar una cadena infinita en ese correo. Porque como yo me di el trabajo de copiar uno a uno todos los correos de ustedes para que pudieran, para poder comunicarme más fácil. Porque yo sabía que si les posteaba por Moodle no todo el mundo lo iba a ver o iba a responder, porque mucha gente está con el problema de ingreso. Así que por ahora, vamos, yo los videos los voy a ir subiendo a YouTube, yo creo, y voy copiándoles el link de YouTube para que lo tengan. Sí, que se le iba a comentar porque el año pasado nos pasaba muchas veces que los profesores tenían problemas para subir las clases al Moodle y quedaban como con el link de Zoom, pero el Zoom pedía unas contraseñas y de repente no las reconocía, entonces uno no podía acceder siempre a la grabación. No, es que hay que configurar Zoom. Por eso yo prefiero sinceramente, yo lo podría igual hacer con mi cuenta de Zoom, compartirlo, pero al final pasa eso, que de repente uno tiene que ir video por video configurándolo a veces. De repente se le da como el taldo a Zoom, así que sale mejor por YouTube. Y tampoco los voy a poner, los he puesto privados, así como, pero ¿qué pasa si yo los pongo privados? Que solamente lo van a poder si tienen logueado en este caso su cuenta del instituto en el Google Chrome, así como usuario, así que es un cacho, así que público. Bueno, no creo que si nos ve alguien ahí le dicen que son populares y que están en YouTube. Es que es la forma más rápida, o sea, es más fácil subirlo porque si lo subo a Google Chrome, o sea, a Google Drive, me voy a quedar sin memoria de una en el Drive y voy a estar después compartiéndoles de otros correos y va a ser más enredo, así que YouTube, más rápido, cortando por lo sano. En ese aspecto soy súper práctico, me prefiero exponerme al mundo, así que saluden, somos YouTubers, pero esa es la lógica, mientras sea, por eso, mientras sea la forma más fácil para ustedes, que no tengan problemas. Yo sé que no todo el mundo le pega mucho a la tecnología, pero todo el mundo maneja YouTube y todo el mundo tiene aplicación de YouTube en el celular inclusive. Pues no todo el mundo probablemente tenga el Drive, por ejemplo, en el celular. Así ustedes de repente van en la micro o van en el metro y pueden ver el video. Así que eso por mi parte. ¿Tienen algún comentario final? ¿Alguna acotación? ¿Todo bien? ¿Todo claro? María José, sí, es solo virtual este curso. No hay clases presenciales, lamentablemente. Bueno, quizás algún día me vean paseando por el instituto y ahí me saluden. Y como, el profe de ética. Y van a ver, se ve más chico en la cámara. Así que, bueno, por mi parte, quedamos hasta aquí. Cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes si así lo estimen. Así que Muchas gracias, profesor. Muy buena yo, la clase. yo me despido y hasta la Chao, buenas próxima. Chau, noches. chau, Gracias, cuídense. profe. Chao, chao. Chao. Chao, chiquillas. Chao, chao.